Tengan muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren bien de salud y con ese ánimo de seguir adelante en el estudio. Sabemos de que ya estamos a medio año y que ustedes están ansiosos, ¿verdad? Primeramente por finalizar este otro periodo. Gracias a Dios lo hemos terminado con éxito y espero que los que faltan pues igual. Vamos a hablar algunas cosas de la unidad 6, que habla de la literatura latinoamericana de vanguardia. Bueno, el objetivo dice que es interpretar obras literarias del vanguardismo. Si usted no tiene una específicamente, busquen en su libro textos del vanguardismo y vamos a ver más adelante qué significa el vanguardismo. El vanguardismo está también en la pintura, en la arquitectura y en todo arte. ¿Qué es el vanguardismo? Es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias reactivas que surgieron en los inicios del siglo XX, especialmente aquellas que se desarrollaron a partir de la Primera Guerra Mundial. Quiere decir que vanguardia quiere decir ir adelante de o estar delante de todo. Ustedes van a la vanguardia en tecnología porque ustedes cada día aprenden más de tecnología, utilizar todas esas herramientas para estar, siempre decimos a la vanguardia ir adelante o delante de todo, pero tiene un contexto histórico. ¿Y cuál es ese contexto? Se dice que a finales del siglo XIX, en medio de una crisis religiosa, filosófica y cultural que desencadenó en una desacreditación y destrucción de varios signos y valores tradicionales. Cuando hablamos de esos valores tradicionales, si nos regresamos un poquito a la Edad Media, allá en Europa, sabemos que todo era culto, ¿verdad? Todo era culto, los poemas, toda la literatura ajustada a la métrica, la poesía igual, todo. A principios del siglo XX, las grandes tensiones entre los países europeos se debieron a la Primera Guerra Mundial, que se dio entre 1914 y 1918. Y al surgimiento de ideologías socialistas que dieron origen a la Unión Soviética en 1917. Bueno, entonces el vanguardismo se puede decir que se dio después de estos acontecimientos de guerra, a la vanguardia. Sabemos que si vamos a la vanguardia, vamos adelante o delante de, y si decimos retaguardia, eso va atrás, ¿verdad? Entonces, el vanguardismo eso es. La literatura fue un movimiento que surgió, se dio ese movimiento y siguió con las nuevas ideas. El vanguardismo tiene sus características. Una de ellas es la actitud lúdica entre la literatura, abolición de los ornamentos, sentido del humor, destrucción de la sintaxis, abandono de la métrica convencional y abundancia de metáforas. Quiere decir que las características principales en la literatura de vanguardia es que no tiene sentido. Usted, como escritor vanguardista, puede escribir, hacer una literatura a su gusto, un poema como usted quiera, una historia como usted quiera. Puede incluir muchas metáforas, muchas figuras literarias, entre ellas la que sobresale más en la metáfora. También la sintaxis, quiere decir que no lleva un orden, no lleva una secuencia ni un orden cronológico como era en los temas anteriores del realismo mágico y el realismo también. El abandono de la métrica quiere decir que un poema vanguardista no se ajusta a la métrica clásica. Quiere decir que los versos no pueden estar exactamente medidos de la misma forma. No puede tener el mismo número de sílabas, no puede tener el mismo número de versos, no es un cuarteto, no es un soneto, no es un quinteto, ni nada por el estilo. En cuanto a la poesía de vanguardia, se da como usted quiera. Es
en la poesía lo que sale de su boca. Por ejemplo, si usted dice, quiero hacer un poema de un corazón o de mi corazón, ¿qué es lo que va a colocar usted? El tema, poema del corazón. Y luego la poesía o el poema lo va a escribir en forma de corazón. Ya veremos más adelante algunos ejemplos de ello. ¿Qué son los ismos? Bueno, también los ismos son movimientos que se dieron dentro del vanguardismo. Entre los movimientos de vanguardia, que son todos los ismos, bueno, está el futurismo, está el realismo, el dadaísmo y todos los ismos. Esos ismos están dentro de esos movimientos de vanguardia y cada uno tiene sus características, su estilo, tanto en pintura, en escultura, en literatura y todo arte. Se dice que los ismos son conjunto de escuelas literarias que conforman las vanguardias. Una de las creaciones del vanguardismo es el caligrama. En un caligrama se representa el contenido del poema por medio de la disposición gráfica de la palabra. Es como les hablaba anteriormente. Yo voy a hacer un caligrama, usted puede hacer un caligrama. Desde el momento que le dicen caligrama, usted tenga esa mentalidad que el caligrama es lo que usted expresa, lo que dice con sus palabras, eso es lo que va a elaborar. En esta parte de los ejemplos está un perro, ahí usted puede hacer el poema del perrito. Hay otro caligrama acá que dice, es una poesía y habla ¿de qué? De los ojos. ¿Qué es poesía? Usted puede ver la forma y el estilo de ese caligrama, porque el autor en el momento que él pensó y dijo, haré un poema sobre los ojos, y elaboró el poema en forma de ojos. Es la forma como usted va a ir delineando. Hay otro poema, bueno, hay muchos, usted lo puede observar en internet, puede bajarlo para que los observe. Está el puñal, si usted puede observar, el puñal tiene forma, ¿verdad? Aquí este poema de puñal, porque eso pensó el escritor, forma de puñal. Entonces, estos poemas son del movimiento de vanguardia y eso se dio en Latinoamérica. Todo esto surgió allá en Europa, pero como se puede observar siempre en todos esos movimientos vienen a Latinoamérica, movimientos de vanguardia. Se dice acá también que los poemas de vanguardia, bueno, los escritores, ¿quiénes son los escritores? Hay muchos escritores que han hecho sus libros, sus obras, sus pinturas vanguardistas. Entre ellos están muchas pinturas. Ernesto Cardenal, que fue un poeta, un escritor, periodista y de todo, ¿verdad? Lo bueno que puede existir en nicaragüense. Él era de Nicaragua y murió hace poco. Estaba leyendo que murió hace como 2 meses, ¿verdad? Él murió de esta enfermedad de COVID, todavía estaba de Nicaragua, entonces era un escritor vanguardista y era uno de los principales de ese movimiento. Está también Jorge Luis Borges, de Argentina, que escribió mucho sobre esos movimientos que se dieron de guerra. Si nos retrocedemos, nos recordamos de esos movimientos de guerra que se dieron allá en Sudamérica cuando estudiábamos el movimiento del romanticismo. Si ustedes se recuerdan, en el tema del romanticismo hubieron muchas guerras en Latinoamérica. Allí se iniciaron las guerras, allá en 1840, cuando se dio la revolución de Argentina, el 5 de mayo de 1840. Y eso no es que fuese también tanto de aquí de América, sino que fue una cosa o algo traído de Europa. ¿Por quién? Por el tirano Manuel de Rosas, era un tirano europeo. Entonces él vino a América
y también era un dictador, era una persona que tenía sumiso al pueblo de Argentina. Vino este señor, estoy hablando de José Mármol, que era del romanticismo, y elaboró sus escritos de guerra. Acuérdense de la novela romántica de Amalia. Amalia, que habla de esa revolución de Argentina. Y así en toda Sudamérica se dieron muchos acontecimientos de guerra. Debido a estos acontecimientos de guerra, después de todo eso fue que surgió la escritura, como en todo caso. Está también don Jorge Luis Borges, que hablamos, Julio Cortázar, son poetas argentinos y en forma de poemas han hablado sobre esta crisis en Latinoamérica. También está don Carlos Solórzano, de Guatemala, que nos habla de una obra muy importante, Las manos de Dios. Las manos de Dios es una obra, es una crítica religiosa donde habla de esa crisis en la religión, no solo de Guatemala, sino que toda Latinoamérica. Una obra muy bonita, donde nos presenta también estos movimientos de los ismos. César Vallejo, Vicente Huidobro, y hay muchos más que usted los puede buscar, puede leer, los puede analizar y se dará cuenta que siempre están inmersas esas características de vanguardia. Como puede observar, le he colocado acá muchas pinturas. Se dice que en las características del vanguardismo no existe una métrica, no existe una sintaxis exacta, y en cuanto a la pintura, veamos que es un movimiento que se da dentro del vanguardismo. Veamos el surrealismo. El surrealismo es un movimiento que se dio, que también nos presenta muchas cosas que están debajo de esa realidad, por eso se llama el surrealismo. Y cuando nos metemos a observar una pintura, observamos que es surrealista. ¿Por qué? Porque la imaginación nos deja ver, no nos palpa directamente, no nos enfoca directamente esa realidad, sino que el lector o quien observa la pintura tiene que abstraer por medio de la observación o de la lectura. Entonces, esos son movimientos de vanguardia. Existen muchos movimientos. Está el surrealismo también. Dentro del surrealismo está la obra La Metamorfosis. Si ustedes se recuerdan que en el primer año leyeron la de don Franz Kafka, donde es otra obra derivada del vanguardismo, pertenece al surrealismo, y don Franz Kafka nos da a conocer esa irrealidad, porque allí habla de lo onírico. ¿Lo onírico qué es? Bueno, habla de los sueños. Como que dentro de la obra, el protagonista, Gregorio Samsa, se despierta un día convertido en insecto. Entonces eso está debajo de los sueños, por eso es surrealista. Y así hay muchas obras literarias, muchas pinturas que usted puede observar que son del movimiento de vanguardia y cada una pertenece a esos movimientos. Allí les dejo en la clase también los demás o muchos movimientos que surgieron en Latinoamérica, unos traídos de Europa, otros creados aquí en Latinoamérica, que nos habla de este movimiento. El cubismo, está otro del cubismo, que es el cubismo. Bueno, dentro de la pintura, el cubismo nos muestra esa pintura con esas medidas tan exactas y utiliza figuras geométricas. El pintor, en cuanto a pintura, estamos hablando de ello, utiliza esas herramientas para hacer bien delineado la nariz, si es una persona, la nariz, la boca, los ojos, sus manos, todas las partes de su cuerpo, utilizan estas herramientas para mostrarnos esas líneas, por eso se llama cubismo, ¿verdad? Viene de cubo. Está también el futurismo, que nos habla también dentro de esa producción literaria. Está A Puerta Cerrada, obra literaria. El dadaísmo, que el dadaísmo también
es otra corriente que pertenece al vanguardismo. Está el creacionismo, tenemos también ultraísmo, el simbolismo. Bueno, hay todos los ismos que se le presentan que usted los va a observar. Fíjense que en algunas ocasiones nosotros decimos en cualquier área, en cualquier tiempo, en cualquier grado, en cualquier momento, decimos, hagamos un collage. Sabemos que es un collage, ¿verdad? Sabemos un collage, pero nosotros elaboramos el collage y decimos, hagamos un collage del mapa de El Salvador, un collage del mapa de Centroamérica, hagamos un collage de lo que usted quiera, pero es un collage y eso está dentro del dadaísmo y el dadaísmo está dentro del vanguardismo, es uno de los movimientos de vanguardia y así mucho, ¿verdad? Está también dentro de la personalidad. Cuando nosotros decimos el collage, quiere decir que tiene muchas cosas diferentes. Está también en la forma de vestir, existe el dadaísmo. Personas que quizás nos ponemos zapatos morados, pantalón verde, camisa roja y todo, no combina, ¿verdad? Entonces eso es dentro del movimiento de vanguardia. Igual lo que nosotros comemos, es otro ejemplo que les estoy poniendo. Cuando nosotros comemos, ¿qué comemos? Comemos carne, podemos tomar sopa, nos comemos una verdura, nos comemos una fruta, nos tomamos una soda, de todo lo que comemos y todo eso es también parte del dadaísmo porque es un desorden que tenemos en nuestro estómago. Eso es el dadaísmo. En cuanto a la literatura, que es lo que nosotros tenemos que observar, es lo que nos interesa en este momento, ya mencionamos de pintura, de la vida real, del medio, y en cuanto a literatura, hay un desorden. Usted puede armar un poema. ¿Cómo? Ah, el dadaísmo. Yo le digo, haga un poema del dadaísmo. Usted lo va a hacer como usted quiera. ¿Y qué va a hacer? Puede recortar del periódico muchas palabras. Recorte palabras grandes, pero palabras, ¿verdad? No las letras, sino que palabra completa. Lo puedes recortar de una página, de otro, recorta cabal las palabritas y las mete en una cajita o en una bolsita. Y luego las mueve todas y comienza a sacar. Y las va pegando. Las va pegando en un papel, en un pedazo de folder, como usted quiera, o en el cuaderno va pegando las palabritas una por una, pero no así desordenadamente. La que usted saque de la bolsita o de la cajita, pegue. La pega así en un renglón o horizontalmente. Si no es el cuaderno con línea, ahí procure que vaya en línea. Y si usted quiere una grande, otras chiquititas, como usted quiera. Y después que las haya terminado de pegar, unas 25 o 50, bueno, depende de lo que usted quiera, los recorta, los pega. Cuando termine de pegarlos, léalo. Léalo, ese poema, esa escritura, no sé, cualquier cuento, cómo le va a salir. Lo lee y me dice si tiene sentido. No le va a encontrar sentido. O tal vez, ¿verdad? No sabemos. Cuando usted haya pegado todas esas palabritas, le coloca un tema, porque sí, debe llevar un tema. Le coloca el tema siempre sacando las palabritas de la bolsita de la cajita. Pero miren qué bonito es hacer un poema, recortar palabras del periódico y usted arme un poema. Eso está dentro del vanguardismo, o sea, de unismo. Miren, el movimiento de vanguardia tiene muchas cosas que aprender, que observar, porque todas nos dejan una enseñanza. Si hablamos del dadaísmo, hablamos también del caligrama, que es otra forma de escribir, otra forma de expresar nuestros sentimientos. Si le digo, hago un caligrama, vaya, le dije, hago un poema dadaísta, hago un caligrama igual. Usted quiere hacer, ¿qué? Los lentes, un poema de lentes, como una narración, y lo va a hacer de forma de lente. Si usted dice,
poema La Rosa, como va a ser el poema o la narración en forma de rosa. Para su mejor comprensión, busque en internet, ahí hay muchos, ¿verdad? Poemas de caligrama, hay también dadaístas o de lo que usted quiera, surrealistas. Lo que sí veamos, que nos quede claro, es que el vanguardismo es un movimiento que surge en una posguerra, ¿verdad? De lo que queda de todo ese producto es lo que nosotros vamos o que el escritor va a expresar en su literatura. Veamos los ejemplos que les he puesto aquí nuevamente y bueno, usted busque más en su libro de trabajo. Bueno, ahí en el libro de trabajo no hay mucho, creo, no hay, pero sí hay en otros libros o en internet. Ahí puede escoger lo que usted quiera. Hablamos también de las pinturas que no, como dice que no se ajusta la medida ni la métrica, igual que la pintura. Esos relojes no tienen, ¿verdad? Nosotros decimos un reloj es redondo, puede ser o cuadrado, y ese usted lo observa como está. Esa pintura surrealista igual no se entiende. Tenemos que o debemos conocer bien el concepto para decir o detallar a qué se refiere, tanto en pintura como en literatura. Ahora veamos la tarea. Dice que vamos a elaborar un caligrama en el cuaderno. Un poema puede ser una narración o lo que usted quiera, no precisamente puede ser un poema. Y recuerde que el caligrama no tiene forma, pierde todo lo convencional, no tiene ni métrica ni rima. Elabórelo a su gusto. Esta tarea la va a entregar entre el 10 y el 12 de agosto en el cuaderno, pero haga ese poema o esa narración que le digo del dadaísmo, que usted va a recortar las palabritas y las va a pegar en un cartelito, en el cuaderno o donde usted quiera. Y son movimientos que están dentro del vanguardismo. Luego puede indagar más del tema en su libro de trabajo. Unidad 6. Ahí me faltó, pero es la 6. En otro libro de lenguaje 2 o en internet. Allí hay muchos ejemplos de poemas en caligrama o del que usted quiera. El estilo y la forma usted la hará a su gusto. Así es que esta es la clase del vanguardismo. Espero que me haya dado a explicar, que me haya entendido un poquito. Y usted indague más, busque ahí en internet, y va a observar más ejemplos de realismo, dadaísmo, caligrama o de todos los movimientos literarios de vanguardia. Los espero en el chat a las 11 a.m. Les haré preguntas del tema y tomaré la asistencia. Oye, jóvenes, así es que hasta aquí llega la clase de acá, pero seguimos en el chat. Ahí también les subo un archivo donde les explico más despacio. Usted puede observarlo, la clase del vanguardismo, algunos escritores, también otros movimientos que vamos a discutir ya en el chat. Espero que me hayan comprendido y pasen una feliz tarde. Los extraño, jóvenes. Espero que verlos pronto.